referimos a Virgilio Hernández. Virgilio, qué gusto, ¿cómo le va? Un gusto, siempre un gusto estar aquí. Acá dice, vivió más de 20 años en la Mena 2, estudió en la Escuela Fiscal Otto Arosemena de la Ferroviaria, en el sur de Quito, y fue estudiante del Colegio Montúfar y presidente del Consejo Estudiantil. O sea, usted es un hijo del sur de Quito. Buenos días, sí, un gusto. Sí, efectivamente, yo nací y viví los primeros años en la Ferroviaria Baja, primero y luego en la Ferroviaria Alta, por eso estudié en la Otto Arosemena 2. ¿Un barrio complejo o más bien tranquilo? Bueno, las ciudades se han ido complejizando, pero no tengo recuerdos, por lo menos en mi niñez, de hechos que uno puedan marcarle, ¿no? Era un barrio, ¿no? Eso sí, de lo que ahora ya no se encuentra, de lo que ahora ya no se ve, con mucha gente en la calle, con muchos niños en la calle. Muy diferente al norte de aquí. Muy diferente, obviamente, muy diferente. Y bueno, ahí fueron mis primeros amigos, ahí fui a la escuela en la Otto, en donde que tuve la oportunidad de conocer mucha gente, conocer a una profesora que esa sí ha marcado mi vida, la señorita Chela. ¿Por qué? Porque ¿Era brava? ¿Era guapa? ¿Era estricta? Era estricta, yo creo que... ¿Pero era una señora mayor o joven? No, ya era una persona, ya en ese momento, ya una persona de edad, sí, ya. Una persona que ahora está jubilada. ¿Y por qué marcó la vida de Virgilio Hernández, la profesora? Y yo creo que de todos los que estudiamos, primero porque de manera extraña ella fue nuestra profesora durante los primeros 4 años, no cambiamos de profesora. ¿Cada grado tenía la misma profesora? Sí, cada grado teníamos la misma profesora, hasta quinto y sexto que tuvimos otro profesor, el licenciado Alfonso Tapia, pero ella fue nuestra primera profesora, y en ese sentido creo que era importante para todos nosotros que al mismo tiempo había cariño, al mismo tiempo había paciencia, pero también era una persona bastante estricta. Y así le queríamos. Bueno, en esos tiempos, en los tiempos tal vez nuestros, en los de nuestros padres, de nuestros abuelos, dicen que utilizaba mucho la frase de la letra con sangre entra. Tal vez la profesora que nos ha referido utilizaba la regla para dar... Mucho cariño, mucho cariño. Todos asumíamos que era nuestra profesora, que era alguien a quien queríamos, pero que también cumplía un rol, y creo que eso nos ha permitido recordarle. Será unos 4 o 5 años, quizá un poquito más, precisamente ella y otro compañero organizaron un encuentro de todos los que pudimos encontrarnos de la escuela, y nos vimos grata sorpresa. Pero sí ¿usted todavía se acuerda de los amigos de la escuela? Bueno, sí, porque era un grado importante, un grado en el que además en estas escuelas había solo 2 grados, el primero A, que terminamos en sexto A, y el sexto B, y el paralelo B, entonces los A y los B. Entonces, de acuerdo, y nos pudimos ver con algunos compañeros. Yo quiero decirles que para los padres fue bien emotivo, hermoso. Tenía un compañero, Nelson Herrera, y él realmente era una persona que, digamos, todo le era fácil, y quizá porque todo le era fácil, era de las personas no muy prolijos en lo que hacían, ¿no? A diferencia de otros que éramos un poco zanahorias, ¿no? De hecho, también fui abanderado de la Escuela Otto Arosemena Gómez. Presidente del Consejo Estudiantil. O sea, usted era mandón, como decíamos en el colegio. O nerd. ¿Ah? Sí, yo creo que más bien de zanahoria, sí. ¿No tenía enamoradas? Bueno, ¿En qué curso tuvo enamorado usted? En primero. En primer curso tuvo su primer enamorado. En primer curso. Pero déjeme contarle esto de Nelson Herrera. Ahora, Nelson Herrera es uno de los pocos matemáticos puros que existen en el país, profesor de la Universidad San Francisco, pero además profesor de universidades norteamericanas. Imagínese, ¿a dónde llegó en el sitio? Y él realmente teníamos pocas expectativas respecto de matemáticas, porque nunca estaba muy atento, nunca era de los mejores, pero sin embargo ahora es de los pocos matemáticos puros. A veces sorprende. ¿Usted de joven se veía de un futuro asambleísta, por ejemplo? No, para nada. ¿Qué quería ser de joven? A ver, yo creo que hay un tema que es importante señalar. De todas formas, cuando a mí me tocó vivir la adolescencia y la juventud, estaba muy marcado por lo que eran los procesos de la teología de la liberación, sobre todo la teología de la liberación, todo lo que se vivía en América Latina, la teología de la liberación, la vinculación con los grupos de izquierdas radicales. Entonces, yo realmente ¿Se veía tenía guerrillero? Tenía un absoluto compromiso con las causas. En general, yo tengo muy buen recuerdo del Colegio Montúfar, porque nosotros también de cuarto a sexto tuvimos un solo paralelo, solo había un paralelo de sociales, y nosotros fuimos
el paralelo que en el 82-83, después de 41 años de fundado el Muntúfar, nunca una lista de sociales había logrado ganar la presidencia. ¿Eran físicos o químicos? Físicos o químicos, obviamente, porque de físicos había 6 cursos, de químicos había 2 y de sociales 1. Entonces era difícil, o había sido difícil, que alguna lista de sociales gane el Consejo Estudiantil. Nosotros fuimos la primera lista, que además íntegramente de sociales, candidato a presidente, que en este caso era yo, candidato a vicepresidente. Después los sociales ganaron 3 o 4 años seguidos. Entonces era un grupo muy compacto, solo éramos 17 compañeros, claro, los compañeros del Colegio de Ciencias Sociales, y realmente una actividad intensa. Nosotros, más que compañeros, también éramos muy amigos, incluso con los profesores, porque nuestros profesores también eran profesores de cuarto, quinto. ¿Y con los compañeros del colegio también tiene contacto todavía? No me he podido ver con todos, pero ahora básicamente yo tengo que agradecer que de cara a la campaña electoral, por ejemplo, muchos de ellos se acercaron, muchos de ellos estuvieron activamente en la campaña, apoyaron en la campaña. Yo tengo la curiosidad de quién es el padre Graciano Mazón para usted. Ah, bueno, el Graciano es... Padre Graciano. El padre Graciano es, yo creo que uno de los hombres más profundos que uno puede encontrar. Es un hombre que alguna vez, hace un montón de años, en un domingo en la noche, él me dijo que hay que tener la humildad para arrodillarse frente a Dios, para no arrodillarse frente a ningún hombre. Y es un hombre que ha trabajado de manera profunda, que ha sido perseguido. De hecho, yo le conocí a Graciano cuando él, en los 80, en la década de los 80, venía de Esmeraldas, y en Esmeraldas perseguido por los terratenientes, acusado de ser parte de una organización subversiva. Él vino acá, fue acogido en la parroquia Cristo Resucitado, que en ese momento la regentaba el padre José Carolo, y a partir de eso empezamos también otro tipo de actividades que no solo era la reflexión en las comunidades eclesiales de base, sino también lo que tenía que ver con la comercialización alternativa. Lo que es ahora el CCH, el MSCH, nació en los barrios del sur de Quito, básicamente por este nexo que tenía el padre Graciano con los campesinos. Entonces tenía la preocupación de que los productos de los campesinos puedan venderse aquí. Puedan venderse inicialmente el verde, el plátano, el queso que se hacía, y esos productos empezamos a venderlo en carretilla por los barrios. ¿Y usted hacía labor social con? Claro, nosotros éramos parte de las comunidades eclesiales de base, yo era parte de la Unión de Catequistas del Sur y era presidente del movimiento Cristo Vive en el Sur. Entonces con ellos empezamos este tema de vincular lo que era la reflexión del Evangelio con los temas también de trabajo y acción por la comunidad. ¿Cómo fue la vida de Virgilio Hernández en los años 80, particularmente entre el 84 y el 88? Nosotros participábamos en todo esto que era la corriente de izquierda radical, antielectoral. No participábamos en ninguna de las elecciones, de los procesos de elecciones, ni tampoco con las opciones de izquierda que en ese momento se presentaban en las elecciones, sino más bien con todo lo que era el movimiento de cristianos por la liberación, de cristianos comprometidos por la liberación.